Hoy voy a preparar remojón, una receta típica de Andalucía a base de bacalao y naranja. Si no la conoces, no te la pierdas porque te va a encantar. ¡Comenzamos! Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar para la ensalada son unas migas de bacalao, es bacalao salado, unos huevos, aceitunas negras, naranjas, una cebolla y aceite de oliva virgen extra. Sal no vamos a necesitar porque el bacalao ya le va a aportar la sal necesaria. En cuanto a los ingredientes y las cantidades, no te preocupes porque te las voy a dejar por escrito tanto al final del vídeo como aquí debajo en la caja de descripción. Pero antes de empezar te voy a dar unas indicaciones importantes sobre el bacalao. Como te decía, se utiliza bacalao salado. Estos son migas de bacalao salado. Hay gente que lo desala completamente, es decir, lo introduces en agua, en un tupper, a la nevera durante 24 horas y cada 6 horas le cambias el agua. De esta manera queda muy rico. En este caso a mí no me gusta hacerlo porque me gusta que quede más bien saladito. De hecho, hay zonas de Andalucía donde se le pone el bacalao así, tal cual, sin desalar. Yo recuerdo el remojón de mi abuela que era con el bacalao así, desmigadito pero totalmente salado. Está riquísimo y el contraste del salado con la naranja, con el ácido de la naranja, queda delicioso. Pero bueno, quizás pueda ser demasiado salado para algunas personas, por lo tanto yo lo que voy a hacer va a ser no desalarlo del todo, sino bueno, pues pasarlo por debajo del chorro del agua fría con un colador para quitarle un poquito el exceso de sal, pero simplemente eso. Yo quiero que el bacalao quede salado, porque precisamente es lo especial y lo rico de esta receta. Bueno, pues como te decía, voy a quitarle un poquito el exceso de sal al bacalao. Para ello, lo único que voy a hacer es pasarlo un poquito por el chorro del agua fría y ya está, simplemente esto. No quiero desalarlo, simplemente pasarlo así un poquito y quitarle el exceso de sal. Como ves, pues así es como queda. Lo voy a dejar aquí escurriendo y ahora, como te decía, vamos a poner a cocer los huevos. Yo estoy poniendo 4 huevos, no sé si al final van a ser muchos, probablemente sean muchos y al final a lo mejor ponga solamente 2 o 3. De todas formas, no me importa siempre que cuezo huevos, cocer alguno de más, porque bueno, siempre viene bien tener algún huevo cocido para echárselo a alguna ensalada o lo que sea. Así que nada, con 10 minutitos que estén cociendo es suficiente. Mientras que los huevos están cociendo, vamos a aprovechar para saltear un poquito el bacalao. En una sartén echamos un chorritín de aceite, nada, una pizquita de nada. Antes de saltearlo, vamos a desmigarlo un poquito más. Si ves que tiene trozos muy grandes, pues nada, los vas deshilachando así un poquito para que luego en la ensalada pues quede así, de esta forma, y además queda más repartido. Se trata de que no queden trozos demasiado gordos. Bueno, así más o menos yo creo que ya estaría bien. Ahora lo vamos a llevar a la sartén. Una vez que está el aceite caliente, pues como te decía, simplemente es saltearlo un poquito. No se trata ni de freírlo ni nada de eso. Le voy a echar un chorritín más de aceite porque se había quedado un poco seco. Y simplemente lo salteamos un poquito, pero nada más, así. Vamos, con un minutín es suficiente. Ahora este agüilla que ha soltado la escurrimos y reservamos el bacalao, que se vaya enfriando un poquito. Bueno, aparte vamos a picar una cebolla y la vamos a partir en juliana, así muy finita. Bueno, pues como ves, tiene que quedar así, en juliana.
Y las naranjas las vamos a pelar quitándoles totalmente la parte blanca. Y ahora que estoy pelando la naranja, aprovecho para decirte que tengo un canal en Telegram donde publico todas mis recetas. Así que si quieres estar al día de todas las recetas, únete a mi canal de Telegram si es que lo usas. Y allí te vas a enterar cada vez que publique una receta. Y de todas formas, suscríbete también aquí a mi canal de YouTube. Si das a la campanita, pues también te enterarás de cada vez que yo subo un vídeo nuevo. Bueno, pues ya está. Ya tenemos las naranjas bien peladas. Y vamos a cortarlas así en rodajas finitas. ¿Por qué cojo un plato? Pues porque luego voy a recoger todo el zumito que sueltan las naranjas para añadírselo a la ensalada. Bueno, aparte de Telegram, también me puedes seguir en redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook, sobre todo en Instagram, sígueme para estar a la última de todas mis recetas. Bueno, en Instagram también te cuento más cositas. Ya tenemos todos los ingredientes de la ensalada. Por un lado la naranja, tenemos la cebolla, tenemos el bacalao que ya está templadito, prácticamente frío, y tenemos los huevos. Yo de momento he pelado 2 huevos, después veré si necesito alguno más, pues como he cocido 4, ya veré si le pongo alguno más o con 2 huevos me es suficiente. También ya tenemos las aceitunas, así que con estos ingredientes vamos a montar la ensalada, solo nos queda montarla. Para montarla yo voy a utilizar un plato así grandecito, pero llano. Puedes utilizar una fuente, lo que prefieras. Lo primero va a ser colocar una capa de naranja. Vamos a colocar una capa de naranja en la base. Bueno, ya tengo toda la base con la naranja. El zumito lo reservamos, que después se lo vamos a echar. Ahora encima de la naranja le vamos a poner una capa de cebolla en juliana. Bueno, yo creo que con esta cebolla es suficiente, así que no hace falta que le pongas la cebolla entera. Con media cebolla vas a tener suficiente. Ahora le vamos a añadir por encima el bacalao desmigado. Si no has probado esta ensalada nunca, es que de verdad no te puedes imaginar el saborcito tan rico que tiene. Cortamos el huevo así en rodajitas o como prefieras y se lo vamos colocando también. Bueno, yo creo que con 2 huevos va a ser suficiente para esta cantidad, así que los otros 2 huevos me los voy a reservar. Y por último le voy a poner unas aceitunitas negras que le van a dar también un gusto muy rico y un toque de color. Y para aliñarla vamos a echar en un bol el zumo de naranja que nos había quedado, bueno, junto con todos los restitos de naranja que hay aquí. Aquí no se tira nada porque todo esto es sustancia y saborcito. Y le vamos a añadir un buen chorrito de aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra. Y movemos un poquito, agitamos con energía para emulsionar. Recuerda que sal no le he hecho porque el bacalao está saladito. Bueno, ahora esto se lo vamos a verter por encima a toda la ensalada y es lo que le va a dar un gusto riquísimo. Y ya la tenemos lista, fíjate qué platazo, qué ensalada más rica, más completa, lleva fruta, lleva proteína con el pescado y con el huevo, las aceitunas, en fin, es una ensalada llena de proteína, vitaminas y sobre todo es que está deliciosa. Tienes que probarla porque te va a encantar.
Y ahora toma nota de los ingredientes. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu like y escríbeme un comentario aquí debajo. Comparte este vídeo porque de esa manera me ayudas un montón. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!